día de hoy estaremos revisando el último capítulo de uno de los evangelios. Pero antes de que vayas a abrir la palabra, te tengo una gran noticia, que sé que va a alegrar tu día, va a alegrar tu semana, quizás pueda alegrar completamente tu vida. Jesús vive. Él ha resucitado. Chuck Swindoll dice, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Cristo resucitó, pecados pueden ser perdonados. Porque Él resucitó, la muerte no triunfa al final. Sin duda esta es una gran noticia para el día de hoy, para lo que estamos viviendo el día de hoy incluso. El día de hoy vamos a revisar Lucas capítulo 24. Pero lo vamos a hacer a partir del versículo 13. Te platico rápido. Al principio de este capítulo nos damos cuenta que durante la mañana del primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Y fueron y le dijeron a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Pedro fue el primero que entró, aun cuando Juan llegó primero, y encontraron esa tumba vacía. Pero aún tenían miedo, estaban escondidos y no lo creían. Mientras todo eso sucedía, dos de sus discípulos salieron de la ciudad. Mira lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 13 y 14. Dice ahí, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es alrededor de 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Muchas cosas habían pasado durante esa semana. Dijimos el domingo pasado que la semana comenzó con un domingo lleno de algarabía y de alegría, de personas que cuando vieron a Jesús entrar sobre un pollino le gritaban, salva ahora. Pero durante la semana también vimos cómo Jesús entró al templo y sacó a los que vendían y también a los que compraban, a los que cambiaban dinero, y purificó el templo. Lo vimos regresar a Betania y ser ungido por María, gastando un perfume que costaba todo el salario de un año completo, honrándolo, según Jesús, preparándolo para lo que iba a venir. Se sentó a la mesa con sus discípulos a celebrar la Pascua. Partió el pan y compartió la copa. Celebrando la Pascua, le dio un nuevo significado. Cuando partió el pan, Él dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y esta copa es la copa del nuevo pacto en su sangre para el perdón de pecados. Vimos también cómo Él se dirigió al Monte de los Olivos después de esa cena, y después de orar intensamente y pedirle a sus discípulos que oraran junto con Él, fue arrestado. Tras la traición de Judas, llevando a los guardias del templo, lo arrestaron ahí en el Monte de los Olivos. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, lo golpearon, le escupieron, lo entregaron a Pilato. Ese hombre, Pilato, se lavó las manos y lo entregó a Jesús para ser crucificado. Y parece que todo terminó. Estos discípulos que van camino a Emaús pareciera que están regresando a casa, regresando al día a día, a las actividades normales de la vida, pero incluso se nota su decepción. Déjame leerte lo que continúa diciendo hasta el versículo 24. Dice ahí, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Estos discípulos que van, pareciera, regreso a casa y regreso a la vida normal, digámoslo así, se nota en sus palabras esta decepción. Cuando llega Jesús y le preguntan qué platican, por qué están tristes, ellos dicen, ¿no sabes nada de todo lo que ha pasado? ¿Eres el único que no se enteró? Me parece que aquí hay un poco de ironía, porque el que más se enteró, el que vivió en carne propia, déjame decirlo de esa manera, el único que sabe todo y más que nadie es Jesús. Y ellos le dicen, ¿eres el único que no sabe nada de lo que pasó? Todos lo saben. En el verso 19 al 21, ellos empiezan a decir, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas? Bueno, pues lo que sucedió con Jesús. Cómo era un varón profeta, era nazareno, poderoso en palabra, en obra, delante de Dios, delante de todo el pueblo, lo entregaron a sentencia de muerte, le crucificaron. Parece que todos lo que están contando, la historia la están contando correctamente. Pero de repente dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ¿no? Y no sucedió. Esperábamos, pero nada. Lo crucificaron, está muerto. Nuestra esperanza también está muerta junto con Él. En el verso 22 al 24 narran lo que había pasado esa mañana. Algunas mujeres fueron, no hallaron el cuerpo. Ángeles le dijeron que Él vive. Algunos discípulos fueron y no lo vieron. ¿Sabes? Lo tenían enfrente y no lo podían ver. Es el mismo Jesús el que le hace estas preguntas. ¿Sabes? A veces necesitamos preguntarnos o incluso platicar con alguien acerca de cuáles son los hechos que entendemos y que conocemos y que sabemos. ¿Qué sabes de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús? Ellos tenían algo que expresan delante de Jesús y pareciera que todo está correcto, excepto una cosa. Y creo que esa es la razón por la cual no ven a Jesús. Y yo entiendo, en el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, ¿no? Sí, estaban velados para que no le conociesen, pareciera que tuvieran un velo, pero la pregunta es, ¿velados por qué? ¿O velados por quién? ¿Será que Dios les cegó los ojos para que no lo reconocieran o estaban cegados por ellos mismos? Y creo que en lo que ellos expresan está la razón de por qué no lo ven. Ellos esperaban algo de Jesús y no lo estaban viendo, no lo habían recibido, no había sucedido. ¿Qué esperaban? Algo que ellos creían que Jesús vino a hacer, redimir a Israel, establecer el reino de Israel de nuevo. Pero todo su ministerio, Jesús habló de un reino diferente, del reino de Dios. Pero ellos no veían eso. Ellos tenían en su corazón, en su mente, hecha una idea acerca de lo que Jesús venía a hacer y no se había cumplido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Será que no lo ves porque esperas algo de Él? ¿Será que no lo ves porque esperas que haga algo que según tú debería de hacer Dios, pero no lo ha hecho? ¿Qué crees que Dios debe de hacer en tu vida o en ti? ¿Sabes? Ellos dicen, las mujeres fueron, los discípulos fueron, les dijeron que está vivo, pero no entendemos. Y claro, lo tienen enfrente y no lo pueden ver. Es un buen momento para hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces lo has tenido enfrente a Jesús y no lo ves? Y no entiendes. Pues hay muchos momentos en nuestra vida, algunos de dolor, donde Dios está ahí enfrente, cuando a lo mejor tú esperabas algo y no sucedió, y no lo puedes ver. Porque tú estás esperando que haga algo que tú crees que Jesús tiene que hacer, o que Jesús debería de hacer.
Pero entonces Jesús habla y les dice algo muy claro. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabes? Jesús les empieza a decir: ¿no recuerdas que les he dicho que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sabes? Jesús se los dijo una y otra vez que Él tenía que padecer, que Él venía a ser entregado. Déjame dos pasajes revisar en el mismo Evangelio de Lucas. En el capítulo 9, en el versículo 22, Jesús les dice estas palabras. Mira lo que dice. 9:22. Y diciendo, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y dices: ¿en qué estaban haciendo los discípulos mientras Jesús dijo esto? Porque pareciera que no lo escucharon. Él les había explicado y les había dicho una y otra vez que el Cristo debía de padecer, pero ellos no escuchaban. En este mismo capítulo 9, en el verso 44, mira lo que dice el verso 44, dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero checa lo que dice el verso 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces ellos no podían entender estas palabras, aun cuando Jesús se les estaba diciendo. Y creo que es lo mismo, la misma razón. Insensatos y tardos de corazón para creer. Porque ¿qué estaban haciendo? Hace un momento iba a decir, ¿qué estaban haciendo mientras Jesús decía que iba a padecer, iba a morir, iba a ser entregado, iba a resucitar el tercer día? Iba a decir esta frase muy popular: estaban papando moscas, estaban pensando en otra cosa. Y creo que sí es cierto, porque ahora en esta ocasión, cuando les dice eso, miren lo que dice en el verso 46. Entonces, inmediatamente, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y dices, ¿qué? Jesús les acaba de decir algo que se habla en las profecías, algo que está escrito en la palabra, y ellos están preguntándose quién será el mayor entre nosotros. Tenían sus ojos puestos en el aquí y en el ahora. Discutían quién iba a ser el mayor. ¿En serio? Sí, sus ojos puestos en... ¿Te acuerdas lo que les dijo los discípulos a Jesús en el camino de Emaús? Nosotros esperábamos que redimiera a Israel. Entonces, si vas a redimir a Israel, ¿y quién va a ser? ¿Quién es mayor entre nosotros? Pues tú y yo vamos a estar a un lado de aquel que vino a redimir a Israel. ¿Sabes? De repente pienso que ellos dirían esto: todos se van a morir de envidia porque nosotros estamos con aquel que va a redimir a Israel. Pero no sucedió. Ahí mismo en Lucas 9, dice en el verso 47, justo cuando dice que ellos empezaban a discutir quién sería el mayor, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sabes? No lo reciben
porque quieren algo de Él. Quieren el puesto 1 y 2. Y otra vez te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres algo de Jesús? Quizás quieres algo de Jesús, pero no lo recibes. Mira, más adelante, en Lucas capítulo 22, acercándose ya a la muerte del Señor Jesús, en Lucas 22, verso 37 y 38 dice: pero os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces de repente Jesús vuelve a tocar otra vez el tema. Aquello que está escrito acerca de mí fue contado con los inicuos. Pero checa la respuesta de ellos. Entonces ellos inmediatamente dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. ¿Aquí hay 2 espadas? Su respuesta es: aquí hay 2 espadas. Temieron preguntarle qué quería decir con esto. Decía en el texto anterior: ¿en serio? ¿Quién será el mayor entre nosotros? ¿En serio? No lo recibimos, no lo vemos, pero cómo estamos listos para defenderlo, para hacer algo por Él. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero lo único que tenemos que hacer no lo hacemos. ¿Sabes qué es eso? Creer. Creer. Insensatos, tardos de corazón para creer. Ahora en Lucas 24 leímos que después de que Jesús les dice que si no recordaban que era necesario que el Cristo padeciese, dice en el verso 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús entonces comenzó a agarrar desde Moisés, y decir Moisés era decir desde la Torá, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros escritos por Moisés. Pero luego pasó por todos los profetas y les iba diciendo lo que decían acerca de Jesús, del Cristo. Cuando llegan a la aldea donde iban, ¿no?, a Emaús, entonces Jesús hizo como que iba más lejos. Ellos le dijeron: quédate, se está haciendo de noche, un poco siendo empáticos y diciendo: mejor quédate, ya es muy noche. Y entonces Él les dice: bueno, me quedo. Y entró, se quedó con ellos, y estando sentados a la mesa, partió el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Verso 31 dice: y les fueron abiertos los ojos. Pero checa esto. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Es como hacer una suma. Abiertos los ojos, mas le reconocieron. Resultado: desapareció de su vista. ¿Qué sucedió? ¿Por qué fueron abiertos sus ojos? Déjame ir primero por eso. Quizás cuando partió el pan vieron sus manos y vieron la señal de los clavos en su mano. Probablemente más adelante Jesús va a aparecer a todos y le va a decir a Tomás: mete tu dedo en mi llaga, mete tu dedo en mis manos. Quizás vieron sus manos, se dieron cuenta que era Jesús. Quizás escucharon sus palabras al bendecir, porque dice que tomó el pan y lo bendijo, y se acordaron. Quizás vieron la manera en que partió el pan, no lo sé, pero lo vieron. Pero qué ironía, cuando lo vieron desapareció. Cuando lo tenían enfrente no lo vieron, y cuando lo vieron ya no lo tenían enfrente. Esto es una historia muy interesante, ¿no? Desde hace un momento que decían: ¿eres el único? Me imagino que después de tiempo leían este pasaje y veían a estos 2 hombres y el relato, y cuando llegaban a esa parte de: ¿y eres el único que no ha visto? Y todos se reían, porque ¿cómo va a ser el único que no es? El único que sí sabe todo lo que pasó. Pero incluso acá abrieron los ojos, lo reconocieron y desapareció de su vista. Cuando lo tenían enfrente no lo vieron, y cuando lo vieron ya no estaba enfrente de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Creo que la razón está en el siguiente versículo 32. Se decían uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras? Quizás me estás viendo por la pantalla de tu celular, de tu televisión, no lo sé, de tu computadora. Y quizás hoy está ardiendo tu corazón al escuchar estas palabras. Déjame decírtelo así de claro. Dios quiere abrir tus ojos y que le reconozcas. Es el Cristo, aquel que fue colgado en la cruz, que dijo: consumado es. Estos dos hombres van de camino a su casa, volviendo a su día a día, y en el momento más inesperado sus ojos están abiertos. Sus ojos son abiertos. Cuando estaban decepcionados, cuando sus expectativas no se cumplieron, cuando creían que todo estaba perdido, cuando creían que Jesús no hizo nada de aquello que ellos creían que debía de hacer, y de repente aparece enfrente de ellos. Saben, muchos estamos viviendo un momento así. Muchos que me están viendo están viviendo un momento así. E incluso sé que has pensado: ¿qué pasó? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que una pandemia crezca en todo el mundo y de repente haya llegado a nuestra ciudad, y en nuestra ciudad comienza a suceder todas estas cosas? Quizás tú has estado esperando que Jesús haga algo que tú crees que debería de hacer. Y a lo mejor estás diciendo: pues bueno, ya que, ni modo, Dios no cumplió. Bueno, quizás ese es el momento. Este es el momento en que mientras estás escuchando estas palabras, arde tu corazón y tus ojos pueden ser abiertos. Mas quizás no lo sabes, pero Dios está muy cerca, más cerca de lo que tú te pudieras imaginar. Déjame volver a repetirte la noticia que te di al principio de la reunión. Quizás estás llegando ahorita al principio de la reunión. Di una noticia muy grande para todos los que me están viendo. Creo que es una gran noticia. Lo dije así: es una gran noticia que puede alegrarte el día, puede alegrarte la semana, puede alegrarte toda la vida. Esa es la noticia. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo y está intercediendo por ti delante del Padre. Jesús quiere abrir tus ojos el día de hoy para que lo veas. Quizás no te has dado cuenta, pero está ahí frente a ti y no lo has visto solo porque has sido tardo de corazón para creer. Pero tu corazón está ardiendo mientras leemos estas palabras. Jesús quiere abrir tus ojos y encontrarte en el momento de desesperación, en el momento más inesperado, en el momento de más decepción. Si tú durante esta semana te has preguntado: ¿dónde está Dios? Creo que mi respuesta es: enfrente de ti. Deja que Dios abra tus ojos. Abre tu corazón a recibir el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Porque esto que está pasando y está sucediendo el día de hoy, aquello que te está llevando a la desesperación, no es el problema más grande que tienes. El problema más grande que tienes es el problema del pecado. Pecado significa aquello que hacemos que no es agradable delante de Dios, y sé que sabes de lo que estoy hablando, aquello que haces y que te deja esa culpa y esa vergüenza dentro de ti y que te ha alejado de Dios. Jesús vino para pagar tus pecados. En la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. El hecho de que Él ha resucitado es una gran noticia para ti, porque eso quiere decir que Él venció al pecado y venció a la muerte. El problema que estás viendo el día de hoy no es tu problema más grande.
El problema más grande es el pecado. ¿Dónde está Dios frente a ti? Listo para perdonar tus pecados. Listo para darte, veamos lo que quiere darte. Mira lo que dice. Vamos a terminar esta parte. Dice que en el verso 33, levantándose ellos dos en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén, 11 kilómetros de regreso. Medio maratón se aventaron de ida y regreso hasta Jerusalén. Pero a esa hora, ya de noche, cuando dijeron, ya es de noche, ya es tarde, el día ha declinado, ellos volvieron, hallaron a los 11 reunidos, era de noche ya. Los hallaron con los que estaban con ellos y decían, cuando llegaron, entraron, imagínate, entraron y les dijeron a estos dos discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Se les apareció a ellos mientras iban a Emaús, pero también se le apareció a Pedro. Entonces, dice, los discípulos que fueron a Emaús les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces todos están diciendo, está vivo, ha resucitado. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. O sea, estaban precisamente en eso, discutiendo, hablando, quizás ahora ya más alegres y con gozo, porque se dan cuenta que Pedro lo vio, estos dos lo han visto, y mientras ellos hablan, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué tienen miedo? Soy yo. Quizás estás decepcionado y desesperado y me acabas de escuchar decir, Jesús está frente a ti. Quizás no lo ves porque estás esperando que haga algo que tú crees que debería de hacer. Pero te dije, pero Él está vivo y te quiere dar algo. ¿Y sabes qué te quiere dar? Paz. Y lo veo aquí, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz, shalom, es la palabra en el hebreo y significa más allá de solamente un dejar atrás un conflicto, sino prosperidad incluso. Paz a vosotros. Dios quiere resolver el conflicto que tienes con Él porque tu pecado te ha separado de Dios. Si tú crees en el Señor Jesús, Él te dará paz. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Si tú crees en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, serás justificado, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y entonces Jesús dice, soy yo, y no le creían, y muestra las manos y los pies, y no le creían. Están llenos de gozo, pero están sorprendidos. Y entonces les dicen, ¿tienen algo de comer? Y pareciera que Jesús se la pasa de mesa en mesa. Se le conocía como el comilón, de hecho. Se la pasaba mucho tiempo comiendo con sus discípulos y con otras personas. Habían pasado tantas veces compartiendo el pan y comiendo, que entonces le dice, ¿tienen algo de comer? Y se sienta y le dan un pez asado y un panal de miel y está comiendo delante de ellos. Y comer, ¿sabes qué significa? Tener comunión. Y eso es lo que te quiere dar Dios. No solamente resolver el problema que tienes con Él, darte paz, sino a partir de ahora tener comunión contigo, sentarse a la mesa y pasar tiempo con Él.
Cuando ya se sienta con ellos, está comiendo, entonces les dije, esto es lo que les dije que iba a pasar. Jesús vino a traer paz con Dios y comunión con Dios. Probablemente tú has estado esperando otras cosas. Y quizás las cosas que has estado esperando, quizás sí Dios las va a hacer y las quiere hacer. Como restaurar tu matrimonio, como proveerte de todo lo necesario, como sanar de tu enfermedad. Quizás sí. Pero Él quiere resolver el problema primordial que tú tienes, que es el pecado. Jesús resucitó. Leí en un comentario, no recuerdo quién lo dijo, pero dice, la resurrección de Jesús es el amén del Padre a la oración del Hijo, consumado es. Él dijo en la cruz, consumado es, pagado por completo, y la resurrección es la afirmación de que eso fue hecho. Jesús pagó tus pecados en la cruz del Calvario y el día de hoy te quiere dar paz. Es un día en que celebramos que Él está vivo y Él ha resucitado, pero no solamente podríamos celebrar que Él está vivo y ha resucitado, sino podemos celebrar que tú recibas vida el día de hoy. ¿Sabes? El pecado nos lleva a la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la cruz Él pagó tus pecados y quiere darte vida el día de hoy. Yo quisiera, si el día de hoy has escuchado este mensaje, arde tu corazón y Dios ha abierto tus ojos para ver la realidad, yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo, a que le recibas, a que dejes de pensar como los discípulos, que cuando les decía que Él iba a padecer y resucitar al tercer día, ellos estaban pensando en otra cosa. Ellos querían el primer lugar, ellos estaban listos para, aquí hay 2 espadas. Es momento ya de recibirle y no estar pensando en tus cosas. Deja que Él el día de hoy llene tu vida, perdone tus pecados y te dé vida eterna. Si eres tú esa persona que necesita entregar su vida a Cristo, a quien Dios le ha abierto los ojos para entender lo que acabamos de leer, para darte cuenta que Él está enfrente de ti, tú eres esa persona, estás arrepentido de tus pecados, yo quiero guiarte en esta oración para que recibas a Cristo, lo hagas el Señor de tu vida y comiences una nueva vida con Él, te dé paz y puedas tener comunión con Él. Así es que si estás ahí, en donde estés, solo cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, díselo con tu boca, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Entiendo que has estado aquí. Díselo, pero no te había visto. Perdóname por esperar que hagas algo que yo creo que tenías que hacer. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Dile, Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo, que murió diciendo consumado es, que resucitó al tercer día. Te recibo en mi vida, creo en tu nombre, te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacer a mí una oración por ti. Señor, gracias por aquellos que te han recibido, que han creído en ti. Que el día de hoy tú has abierto sus ojos para creer. Que se han dado cuenta que ardía su corazón mientras estudiábamos tu palabra. Señor, gracias por tu obra en ellos. Gracias por rescatarles. Gracias por darles una nueva vida. Te pido que los llenes de tu espíritu, Señor. Y que, Señor, les empieces a guiar desde el día de hoy. Ayúdales en su caminar contigo de aquí en adelante, Señor. Te pido que hagas tu obra en ellos, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra, Señor, y conocerte un poco más. Señor, el día de hoy celebramos. Tú estás vivo, has resucitado. Semillosos, gracias por acompañarnos toda esta semana mientras hacíamos un recorrido por la semana que cambió la historia. Espero que no solamente haya cambiado la historia, sino haya cambiado tu historia. Y el día de hoy
pueda celebrar junto con nosotros. Él está vivo. Esa es la gran noticia que tenemos. Nos vemos por acá a través de las redes sociales, a través de los videos, a través de semillamexico.tv. Me da mucho gusto abrir la palabra contigo en tu casa. Dios les bendiga. Bendiciones.